Himalaya. Esta sola palabra basta para describir por qué viajé a Nepal. Y lo más interesante de este viaje no es solo recorrer el sendero más alto del mundo entre las cumbres, sino también ver cómo vive la gente en estas tierras asombrosas. Cómo practican deportes esta gente, a veces en lugares bastante extraños. ¿Cómo se sube una montaña con más peso del que se tiene, con zapatillas comunes, manteniendo todo el peso sobre la cabeza? Para nada aceptaría este trabajo. ¿Qué tipos de delicias cocinan para sí mismos? ¿Y cuál es para los extranjeros la comida más insalubre? ¿Y por qué son quizá los mayores embajadores de la frase «Estas son mis montañas y yo soy el amo aquí»? Pero el camino hacia estas montañas, así como hacia cualquier otra, tradicionalmente comienza en las tierras bajas. Comenzaré mi videohistoria allí. Katmandú a primera hora de la mañana se ve mucho más atractiva y tranquila que al mediodía, y estamos transitando por sus calles semivacías, acercándonos ya al aeropuerto. Con el grupo de trekking al que me uní, nos registramos en el aeropuerto para las salidas locales. No es que sea muy espacioso y las comodidades son, digamos, muy básicas, pero usé la palabra registrarse por una razón, porque pasamos más de una aburrida hora esperando entre estas paredes. Conceptualmente, la situación del vuelo es la siguiente. Para que se pueda realizar, el clima debe ser perfecto aquí en Katmandú, en el destino y a lo largo de toda su ruta. Dadas las difíciles circunstancias iniciales, se considera un milagro que el vuelo tenga lugar el mismo día de la fecha prevista. Así que la gente viene aquí, a esta terminal en Katmandú, deja sus pertenencias y espera durante horas su vuelo. Pero al final, volemos o no, es la voluntad de Buda. Por cierto, aquí tienen a Buddha Air, la aerolínea de Buda. ¿En serio? Como decimos, vuela con Dios, ¿o no? Recemos. Lo más desagradable es que no podemos ir a ningún sitio fuera del aeropuerto porque pueden anunciar el inicio de los vuelos en cualquier momento. Así que todos, incluidos los empleados del control de seguridad, esperan humildemente mientras ven la transmisión en vivo desde el destino. Pero finalmente, después de 8 horas de espera bastante aburridas, empezaron a pesar el equipaje, lo que también causó problemas. Me dijeron que mi mochila era demasiado grande y pesada para llevarla como equipaje de mano. Pero esto es Nepal y todo tiene solución. Me dijeron que la mochila se contabilizaría como equipaje, pero que podía ponerla al final de la cabina para que mi equipo no se estropeara en el maletero. El equipaje fue tranquilizadoramente en la zona de carga. Pasamos rápidamente el control de seguridad y nos encontramos en la sala de embarque. Pasamos otra hora y media allí, mirando por la ventana los aviones de ensueño que volaban de un lado a otro en la pista. Pero hoy la fortuna no nos fue benévola. Tuvimos mala suerte, nuestro destino estaba cerrado. Así que lo intentaremos de nuevo mañana. La vista de este lugar me revuelve el estómago.
Sin embargo, al segundo día ocurrió un milagro. En poco más de una hora recibimos nuestras tarjetas de embarque y pronto estábamos bajo el cielo rosado del amanecer que se cernía sobre el asfalto gris de la pista. Bueno, y sinceramente todo parecía tan irreal que no creía que fuéramos a volar de verdad hasta que por fin vi nuestro pequeño avión. Dicen que hay que sentarse en el lado izquierdo del avión y creo que seguiré ese consejo. Tuve la suerte de ser el primero en subir al avión. Y sinceramente, ni siquiera recuerdo la última vez que estuve tan emocionado y feliz al ver el despegue. Pero como podéis imaginar, este no es un vuelo cualquiera. Casi al despegar, quedó claro por qué nos aconsejan sentarnos a la izquierda. Las siluetas de las cordilleras del Himalaya se vislumbraban en el horizonte. Y no es que me diera cuenta de que vería muchos más en los próximos días. Simplemente este primer encuentro fue el más impresionante. Este avión sobrevuela las laderas a baja altura. Los pueblos y las carreteras son claramente visibles y antes de que este vuelo llegara aquí, nos tomó varios días, en lugar de 45 minutos, llegar al punto de partida de nuestra ruta. En un momento dado, el terreno a nuestro alrededor se volvió más accidentado. Nos encontramos en un valle sombrío y fue muy extraño darnos cuenta de que en algún lugar de allí era potencialmente posible aterrizar. Por primera vez en mi vida lamento no haber tenido la oportunidad de aplaudir al llegar. Así pues, aquí entre las montañas más altas del mundo, en una de las laderas relativamente planas cerca de la ciudad de Lukla, se encuentra un pequeño aeropuerto considerado uno de los más peligrosos del mundo. Hay varias razones para un título tan destacado. En primer lugar, la pista tiene solo 500 metros de largo, mucho más corta que la estándar. En segundo lugar, está inclinada por lo que los pilotos tienen que realizar una maniobra más difícil al aterrizar, como si el avión se lanzara en picado. Y el aire enrarecido de las altas montañas no facilita esa tarea. Y en tercer lugar, no hay tecnologías avanzadas de navegación ni radar. Todas las operaciones se realizan en modo manual, por lo que el clima es de suma importancia. Y hay requisitos muy estrictos para los pilotos que pueden trabajar por aquí. La historia de este aeropuerto, como muchas cosas en esta zona, comienza con Hillary Tenzing, o mejor dicho, su ascenso y descenso del monte Everest. En 1964 compraron un terreno a los lugareños y construyeron aquí la primera pista. No estaba pavimentada y solo aceptaba aviones pequeños. Con el tiempo se modernizó gradualmente, el tráfico turístico aumentó y en 2001 finalmente se asfaltó. El aeropuerto abrió a estas tierras a las masas ya que en su época llegaban menos de 100 exploradores ávidos al año. Y después de la aparición del aeropuerto, esta cifra no hizo más que aumentar, bueno, excepto por los años de la COVID-19. Lukla se ha convertido en el principal centro turístico local y aquellos agricultores que una vez se negaron a vender sus laderas a Hillary Tenzing porque tenían huertos allí. Sí, aquí también hubo una historia similar. Quizás ahora estos agricultores se sientan como el señor que una vez compró una pizza con bitcoins. La temperatura bajó inmediatamente 5 o incluso 10 grados en comparación con Katmandú. No es de extrañar que todos lleven chaquetas y plumíferos, y yo llevo una camiseta y pantalones cortos. Nos refugiamos del frío matutino del Himalaya en uno de los establecimientos típicos más cercanos, que es a la vez hotel, tienda y, por supuesto, restaurante. Empezamos a calentarnos con tukpa. La tukpa es una sopa muy rica con fideos, además de otros rellenos y especias. La tukpa es uno de los principales tipos de combustible de las montañas del Himalaya, pero no diría que tiene un sabor demasiado especial.
Pero vamos a parar aquí, no solo para repostar y llevar algo de comida, sino también para realizar algunas gestiones logísticas y de equipaje. Otra vez para rehacer el equipaje y entregarlo a los estimados maleteros. Más adelante hablaré sobre quiénes son los porteadores y por qué son uno de los actores principales, aunque no siempre los más importantes en estas montañas. Los conocimos tanto como nos permitió la barrera del idioma. Nos untamos protector solar en la cara porque ya hacía mucho calor y partimos. Sin embargo, no pudimos ir más allá de Lukla, porque el primer puesto de control nos esperaba justo a las puertas de la ciudad. Habrá varios por el camino, algunos incluso con militares que protegen concienzudamente el principal tesoro natural del país. Revisan toda la burocracia nepalí de montaña. Documentos, permisos para acceder al sendero que se emiten con antelación, y si cada turista va acompañado de un guía nepalí con licencia. Sí, recientemente se han convertido en un requisito obligatorio, por lo que es más rentable contratar un guía para un grupo que para uno mismo. En resumen, estas son probablemente las montañas con mayor regulación estatal en las que he estado. Nos registró la policía turística local y nos pusimos a hacer un jam en el sendero, que significa que tires pa'lante. Salvo algunos detalles con la instalación de la cámara, el viaje comenzó de forma muy fluida y tranquila. Atravesamos pueblos y todos los artefactos budistas, las piedras de oración que tradicionalmente se deben recorrer en el sentido de las agujas del reloj, y esos famosos tambores de oración que giraba fielmente siempre que era posible. Para preparar el camino para el buen tiempo y para la seguridad de nuestro equipo fotográfico, y alerta de spoiler, no parece haber funcionado al 100%. Una parte importante del sendero está densamente pavimentada con piedras. Los lugareños son muy buenos en este tipo de construcción e incluso se les invita a construir carreteras de montaña y escaleras hacia Noruega, porque sus habilidades se ponen a prueba, no solo con botas de montaña, sino también con los cascos de burros de carga y yaks de grandes cuernos. Una de las principales reglas en estos senderos es dejar pasar a los yaks si el sendero se estrecha. Creo que no hace falta explicar las razones. Uno de los lugares más problemáticos para encontrarse con animales son los estrechos puentes colgantes. Generalmente son un eslabón clave en la logística, ya que sin ellos llegar a ciertos lugares tomaría varias horas más y sería mucho más difícil. Bueno, y aunque parecen bastante inestables, en realidad son muy fiables. Están hechos de fuertes cuerdas metálicas y pueden soportar caravanas enteras de personas o yaks cruzando el abismo. Pero lo sorprendente no es que exista este puente, sino la forma en que se introducen las cuerdas. Los porteadores locales forman una fila y se atan a él, formando una caravana humana que se dirige a la obra. En resumen, son simplemente superhombres. Y este es el mejor momento para hablar de los porteadores, la principal fuerza motriz y de sustentación en estas montañas. Esto se debe a que los helicópteros son caros y no pueden aterrizar en todas partes, y los yaks y burros no son muy rápidos ni versátiles. La gente ha transportado mercancías durante mucho tiempo sin importar la edad o el género. Una mujer con una cesta enorme no es un fenómeno muy exótico por aquí, y el transporte de carga es muy barato, alrededor de $1 por kilo de carga para todo el viaje, que puede durar varios días. Por lo tanto, los porteadores intentan llevar la mayor cantidad de carga posible para maximizar sus ganancias, y debido a esto a veces su capacidad de carga llega al punto del absurdo. Ya os habéis fijado que tienen una técnica especial para cargar. Podría decirse que trabajan con la cabeza,
y los porteadores que nos acompañaron me dejaron intentar llevar esa carga. ¿No te ponen nada sobre los hombros? ¿Y te vas así? Sí, sí. Así que siempre caminas así sin agacharte. Sí, sí. Bien. Puedo caminar así en una superficie plana, pero no podría subir una montaña. Oye, ¿y cuánto pesa esta carga? Quizás 25 kilos. ¿25 kilos? Ya me duele el cuello, la verdad. Cuando necesitas quitarte algo de encima, ¿te agachas así? No podría aceptar este trabajo. Los porteadores que acompañan a los turistas pertenecen a una categoría más elitista. Su salario es de hasta $20 al día, además de propinas. Tienen su propio sindicato y estándares de carga de trabajo, no más de 25 kilos por persona. Normalmente contratan a un porteador para 2 turistas, pero quería negarme a hacerlo mientras me preparaba para este viaje. El argumento en contra era que no encajaba con mi idea de senderismo, porque creo que tengo que cargar con todas mis cosas yo mismo. Aún así acepté porque así son las cosas por aquí, son trabajos y si los turistas no contratan porteadores, no estaría claro qué harían los locales. Probablemente no harían nada, sin ganar dinero. En segundo lugar, debo señalar que llevo un poco más de carga que el turista promedio. Llevo un montón de ropa en mi mochila por si acaso el clima nepalí, con temperaturas que oscilan entre más 20 y menos 20 grados, hace frío. Varios pares de zapatos, un saco de dormir, un botiquín grande, algunos artículos de montaña para turistas y previsiones de comida propia por si tu estómago no tolera la comida local. Bueno, en general podría llevar esta carga fácilmente yo solo, pero también tengo equipo para grabar vídeos, varios trípodes, baterías, etc. Así que decidí llevar yo mismo el equipo de filmación y delegar algunas cosas extra como una chaqueta abrigada, zapatos de cambio, zapatillas y ropa a un porteador. Y finalmente, al contratar porteadores, les damos práctica recorriendo estas rutas para que puedan convertirse en guías en el futuro. Así que cada salida de trabajo es un paso más hacia una profesión más rentable y prestigiosa. De hecho, esta es la trayectoria profesional de nuestro guía, Dil, un chico muy simpático y positivo que conoce bien la zona. Llevaba mucho tiempo navegando por aquí como porteador y guía asistente, pero al principio no pudo obtener la codiciada licencia porque la barrera del idioma le impedía ejercer como guía. Trabajaba en esta región. Terminaba la temporada, ganaba algo de dinero y luego iba a Katmandú a tomar clases de inglés. Y allí, poco a poco, palabra por palabra, estudiaba palabras. Así, poco a poco fui aprendiendo inglés. Oye, si recordáis el vídeo anterior, existe un problema general de alfabetización y aritmética entre las generaciones mayores de Nepal. Por lo tanto, aprender un idioma extranjero no es una prioridad para la mayoría de las personas en el país. El primer día de transición fue muy fácil. Caminamos solo 7 kilómetros, la mayor parte cuesta abajo, hasta un pueblo llamado Pakding. Como casi cualquier otro pueblo en el camino, está lleno de cafés, diversas tiendas para turistas y, por supuesto, albergues. Sí, antaño estos albergues eran simples casas de té, donde los lugareños que recorrían estas montañas a pie para hacer sus necesidades se detenían a descansar. Pero cuando aumentó el número de turistas, estas cabañas comenzaron a convertirse en alojamientos, que en su mayoría son muy económicos. Cuesta entre $10 y $15 por noche y solo cuenta con las comodidades básicas. Esto es una especie de suite del Himalaya. Cuanto más alto se sube, más difíciles se vuelven las condiciones. Pero las vistas desde la ventana se vuelven más hermosas. Pero ya hablaremos de estos paisajes más adelante. La correlación con la altura, por cierto, también se aplica a la comida. Subir provisiones a la montaña es caro y lleva mucho tiempo, así que los precios de los menús suben y la variedad se reduce.
De hecho, me dijeron que más tarde comería varios platos nepaleses de arroz y curry y que podría probar algo más familiar para mi estómago europeo. En estas caminatas de varios días a altitudes relativamente elevadas, es muy importante aclimatarse gradualmente. Aunque no sientas que la altitud te haya afectado de ninguna manera, puede manifestarse más adelante. Así que justo después de comer hicimos una pequeña caminata radial hasta el templo más alto de la cima. De todos los monasterios budistas del Himalaya que encontré en el camino, este fue el más memorable e impresionante. Y no solo porque fui el primero en visitarlo. Parece cernirse sobre el valle y por alguna razón se respira una atmósfera especial. Las celdas donde viven los monjes son muy coloridas, con una decoración exterior e interior fantásticamente colorida. Y en medio de todo esto, un recordatorio de la vida local. Caminamos hasta este templo y allí comenzamos la llamada puja. Una puja es un conjunto diario de rituales de adoración, meditación y expresión de respeto hacia Buda. Durante ella la gente canta mantras y sutras y come dulces bendecidos. Sí, eso también forma parte del ritual. No todos los templos admiten turistas durante la puja, y fue aquí donde pudimos sumergirnos en esta atmósfera. El ambiente meditativo se vio ligeramente empañado por los molestos sonidos de las reparaciones que provenían del exterior de la sala principal. De hecho, las obras de construcción y reparación aún se están llevando a cabo. Este verano hubo fuertes inundaciones en Nepal que destruyeron parcialmente este templo. 10 años después, un terremoto lo destruyó casi por completo. Parece que la naturaleza aquí no tiene la calma típica del budismo. El monasterio consta de varios niveles en pendiente y también hay una habitación en el nivel superior que resultó dañada por la inundación, pero al igual que sus interiores se restauró rápidamente. Bueno, a excepción, quizá, de los muros que todavía están en reparación. También tiene su propio pequeño museo donde, entre las diversas máscaras festivas y otros artefactos budistas, hay algo realmente inesperado. Uno de los tanques de oxígeno con los que Hillary y Tenzing escalaron por primera vez el monte Everest. Pero aún así no es lo más inesperado que he visto aquí. Uno de los jóvenes monjes que vive aquí decidió traer patines para pasear en su tiempo libre. Y a pesar de todo el exotismo de esta foto, solo se trata de una persona común que también necesita entretenimiento. Bueno, además, este pequeño templo es casi el único lugar en la zona donde potencialmente se puede esquiar. Esta vista y este encuentro fueron muy interesantes, pero muy breves. Las montañas se están oscureciendo y es hora de volver al albergue y acostarse antes del segundo día. De hecho, la noche fue un poco más cálida entre estas paredes de contrachapado de lo que esperaba. Aún así, no en vano llevé un saco de dormir. Y para desayunar me trajeron este pequeño kit nepalí. Un desayuno típico consiste en algún tipo de tortilla o huevos revueltos y una base de carbohidratos de patatas y algún tipo de pan pita local, como chapati. Y por supuesto, té masala. Bueno, té con leche y especias que encontrarás en todas partes. Creo que al final de este viaje me cansaré.
Y también su compañía local, Hot Juice, que significa jugo caliente, pero en realidad es algo así como yuppie. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es como si lo hubieran diluido en agua caliente. Así que... Bueno, sabe a una especie de medicina para el resfriado. De hecho, con estos cambios de temperatura, esto no debería ser un problema por aquí. Esta parte de la ruta es, en mi opinión, la más concurrida y congestionada. Incluso si caminas separado del grupo, estarás rodeado de otras personas que vienen caminando desde Lukla. Y no estamos hablando de una práctica de idioma aislada en la montaña. Así que decidí ponerme auriculares para no oír el tráfico a mi alrededor e intentar meditar de alguna manera. Buen lugar para meditar. Este paisaje es tan impresionante que por un instante te olvidas de la multitud de turistas y animales que hay alrededor. Y aquí tenemos la quinta esencia de este tráfico del Himalaya. Hay burros cruzando un puente colgante y yaks tirando de las cosas para alcanzarlos. En resumen, aquí ni siquiera se puede pensar en ir a toda velocidad. Esperamos la oportunidad de cruzar el puente, caminamos un poco y luego volvimos a quedarnos atrapados en el tráfico en el puesto de control principal que conduce a la entrada del Parque Nacional. Después de eso, se volvió un poco más fácil. Detrás de mí está el más famoso de todos los puentes colgantes, llamado el Puente Hillary. Pero los lugareños dicen que todos los puentes como este son en realidad un puente Hillary, porque fue él quien inició su construcción. Es merecidamente el más famoso de todos porque primero apareció en un episodio de la película Everest. Y segundo, ofrece las vistas más impresionantes de los alrededores. Después de este puente comenzó una larga y muy difícil subida a través del bosque, donde algunos guías demuestran con su apariencia que si para algunos esta es una ruta de toda la vida, para ellos es algo bastante rutinario y no se puede emocionar demasiado con este evento. Y me contaron que los turistas les dieron a los guías o porteadores unas botas de montaña geniales después de escalar. Oye, pero lo vendieron o apenas lo usaron. Porque incluso a mayor altitud o en terrenos difíciles, si no hay nieve hasta las rodillas, basta con unas pantuflas o zapatillas ligeras. Así que esa escalada por el bosque del Himalaya, incluso con el calzado adecuado, me llevó varias horas y me dejó exhausto. Y sigamos hacia el pueblo, que se convertirá en nuestra sede durante los próximos días. Namche es el asentamiento de montaña más grande y civilizado de Nepal. Solía ser uno de los lugares donde comerciaban tibetanos y nepaleses, de ahí el bazar, del nombre. Y ahora es uno de los principales puntos de primera parada y de aclimatación
para los viajeros que se dirigen al Everest u otras montañas. Y como en casi todo el lugar, la mayor parte de la ciudad está formada por albergues turísticos. La vista desde la habitación es increíble. La principal ventaja de la habitación que no vendría mal más adelante son los calentadores de cama eléctricos y con instrucciones en ucraniano. La administración local hizo esto para nuestros viajeros porque son huéspedes habituales aquí. Bueno, y como nos dijo nuestro líder de grupo, este es nuestro último centro de civilización. De cara al futuro probablemente sea el penúltimo, pero sin duda el último con internet y cafetera. Pero el café no es recomendable en la altura, así que no es una gran pérdida. Y sin duda es uno de los últimos restaurantes con una gran selección de platos diferentes y deliciosos. Una de sus especialidades locales es el filete del mismo Jack que vimos de camino. Cuando estos Jacks envejecen y no pueden cumplir su función logística principal, se convierten en este plato, que comen no solo los turistas, sino también los locales. Se sirvió con una capa de salsa marrón, patatas fritas y algunos trozos de verduras. El Jack viejo no debería ser demasiado tierno. No es una especie de wagyu. Así que no tengo expectativas especiales. Sí, estaba más que bien hecho. Estaba bastante duro. Pero la salsa con mucho pimentón le da un toque tierno. Antes de eso pedí su sopa de ajo, que se sirve en casi todos los alojamientos. Y es solo una especie de caldo con ajos enteros flotando. Si te resfrías en algún lugar de la pista, creo que esta sopa te curará al instante. Por cierto, así es un plato etiquetado como ensalada de tomate en el menú. No es muy sofisticado, pero justifica el nombre al 100%. Vale, con esto cerramos temporalmente la sección gastronómica y volvemos a Namche. En primer lugar, las calles locales de varios niveles aún justifican plenamente la palabra bazar en su nombre. En segundo lugar, el camino a este bazar en teoría podría cortarse por aire. También había un aeropuerto justo encima de Namche, pero no tenía tan buena pinta y era un poco más seguro que el de Lukla. Y a pesar de su aspecto salvaje y abandonado, a veces recibe vuelos de evacuación o privados. Pero cuando llegó el momento de modernizarlo, era hora de modernizarlo para que pudiera coger más aviones de pasajeros como en Lukla. Los lugareños estaban muy indignados, porque destruyó todos los negocios desde aquí hasta Lukla. Todas las logias, todos los restaurantes y todo el comercio que funcionaba allí. Y no sé si esta fue la razón principal por la que se detuvo el proceso, y ahora solo quedan caballos pastando y algunos restos de obras de construcción. Y sí, para los viajeros un aeropuerto aquí en Namche sería mucho más conveniente y lógico, pero los intereses de los lugareños están por encima de todo. Y por cierto, hablando de los lugareños, Namche Bazar se considera la capital de los Sherpas, y muy a menudo esta palabra se usa en el sentido equivocado, refiriéndose a todos los guías o porteadores. Pero de hecho es el nombre de un pueblo que históricamente vivió aquí en las montañas del Himalaya, y literalmente la palabra Sherpa significa una persona del este. Es decir, literalmente en el sistema de coordenadas nepalí son los habitantes del este, pero conceptualmente son más cercanos a los Hutsules. Por supuesto, tienen su propia cultura, costumbres y rituales. Por ejemplo, queman suertes en recipientes especiales por la mañana para la buena suerte. Esto es bastante sorprendente ya que no hay muchos árboles en la montaña. Pero sí, la mayoría de los Sherpas se dedican a guiar y escalar por aquí y son famosos por ser escaladores excepcionales. Esto se debe a que han vivido en estas montañas desde la infancia y toleran la altitud con mucha más facilidad. Pueden, por ejemplo, fumar cigarrillos en la cima mientras el viajero escupe sus pulmones o practicar deportes en las tierras altas. Y este es probablemente el partido de voleibol más pintoresco que he visto jamás. Por supuesto, la gente todavía cultiva aquí como hace cientos de años. Pero gracias de nuevo a Hillary, quien abrió el turismo aquí,
Sus tierras se han convertido en una de las más rentables de Nepal. Desarrollan sus negocios, compran bienes raíces en Katmandú y envían a sus hijos al extranjero. En resumen, pues sí, se sienten bastante bien por aquí. Y no solo en Namche. Y os presento a Karsang. Vive en el pueblo de Dingboche, que está en la ruta, no lejos de Namche. Y va a trabajar a Austria. Un sueño inalcanzable para la mayoría de los nepalíes. Oye, ¿alguna vez has pensado en quedarte en Austria? No lo pensé porque soy el hijo menor del pueblo. Tengo que cuidar de mis padres y ayudarlos con sus negocios. Así que regresé, quiero desarrollar mi negocio aquí. Podemos construir más edificios, cafeterías, ya veremos. Además, muchas cadenas hoteleras extranjeras están deseando entrar en esta región y abrir algo propio. Pero los sherpas se adhieren invariablemente a la filosofía de estas son mis montañas y yo soy el jefe aquí. Por ejemplo, en Namche tienen su propio Hilton, su propio Starbucks. Y al lado de la tienda de montaña más alta del mundo, North Face, hay una tienda de su marca local de montaña llamada Sherpa, como era de esperar. Oye, de una calidad buenísima, por supuesto. Su desarrollo aquí no es sin la ayuda de fondos extranjeros. En algunos lugares pueden abrir un hospital, en otros financiar una escuela. Y los pequeños sherpas de aquí hablan inglés notablemente mejor que muchos adultos. Por ejemplo, un niño en Namche me explicó qué tipo de productos se secaban fuera de su casa. Jack Plop. ¿Jack Plop? Sí. ¿Para qué lo necesitas? Para hacer dulces. Es el pub más alto del mundo, al menos eso dicen, con música en vivo. Donde se toca stoner rock nepalí bastante decente. Pero esta noche la música no solo viene de pubs. Pero parece que esta noche la música no solo viene de los pubs. Oye, qué bien suena ese rock. ¿Qué te parece? Esta música suena bastante decente. Una de las tardes en Namche se pasó en Tihar, uno de los principales eventos de Nepal. Es un festival de 5 días que celebra la armonía entre las personas, la naturaleza y lo divino. Se celebra según el calendario lunar entre octubre y noviembre. Y después viene uno de los años nuevos nepalíes. Sí, tienen varios años nuevos y sistemas cronológicos. Cada día de Tihar está dedicado a un tema diferente. Por ejemplo, el segundo honra a los perros. Capté el día más importante en el que se glorifica a la diosa de la abundancia. En el budismo se le conoce como Yakshmi. La gente canta y baila en sus casas y negocios atrayendo así la prosperidad, y los dueños les agradecen con dinero. El krocha es conceptualmente un villancico nepalí. También se encienden luces en el patio y se hacen los llamados rangoli con flores. Son estas formas geométricas con las que se saluda a la diosa y se ve realmente agradable, estéticamente. Pero esto está sucediendo a mayor escala, por supuesto en la capital. Y lamento un poco no haber podido asistir en vivo. En las fotos el Tihar de la capital se ve increíble. Y Namche en realidad solo tenía un eco de él. Pero por otro lado, en la contaminada Katmandú, es improbable que este festival se haya celebrado jamás bajo un cielo estrellado tan despejado. El plan para el segundo día, en Namche, dejar las cosas innecesarias en el albergue y dar un paseo por el barrio para acostumbrarse poco a poco a la altitud. Ahora, a 3.800 metros, y a pesar de que la pendiente no es muy pronunciada, es mucho más difícil caminar. Y aquí, a estas alturas, por primera vez, se abre el paisaje himalayo que había visualizado al partir. Y no se trata solo de vistas panorámicas.
Los yaks, como las cabras montesas, se alzan de alguna manera sobre una ladera vertical. Vegetación extraña que a esta altitud ya empieza a escasear. Asentamientos sorprendentemente integrados en estas gigantescas laderas y, por supuesto, los picos más altos del Himalaya. Este casi tridente es Ama-Dablam y esto es el Everest. De hecho, no es visible desde todas partes. Lo examinaremos más de cerca. Hoy planeamos visitar un pueblo local muy interesante por un día. Kumjum es un asentamiento alpino del Himalaya más típico y auténtico que Namche. No es turístico, sino agrícola. Por ejemplo, cultivan patatas y cebada. No está en el mismo camino hacia el monte Everest, pero sigue siendo un lugar bastante popular para este tipo de excursiones. O incluso una parada para viajeros a quienes no les gusta el Namche tan modernizado. Bueno, en cierto modo podemos decir que hay dos ídolos principales aquí en Kunjung. El monte Khumbu, considerado la montaña de los dioses y cuya escalada está prohibida. Y de hecho, Sir Edmund Hillary, cuando completó su ascenso al monte Everest, se preguntó cómo podría agradecer a los Sherpas su gran ayuda. Y decían que uno de los problemas cotidianos es que los niños tienen que caminar 3 horas para ir a la escuela y volver por estas difíciles montañas. Y esta escuela bastante grande fue construida según los estándares de un pueblo. Fue la primera y la más grande de muchas financiadas por su fundación en el Himalaya. Sigue siendo una de las más exitosas de la región. Pero las aulas y los patios estaban vacíos ese día como en una película postapocalíptica, porque los niños estaban de vacaciones en honor a Tihar. Y se considera buena idea llevar dulces de tu país a los niños del Himalaya, porque definitivamente nunca probarán algo así aquí. Ahora, patrón, el perro también está a cargo del distrito de Kamzung. Esto es para ti. ¿Quieres uno también? Gracias. 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 No hay problema. ¿Quieres uno? Gracias. ¿Otro? ¿Otro? ¿Uno más? Bueno, no hay problema. Aquí tienes. En resumen, la penetración gastronómica de los dulces ucranianos en el pueblo nepalí va viento en popa. Pero el principal atractivo de este barrio no es una escuela, sino un antiguo templo budista. También es el único lugar turístico tradicional de la ciudad. Este templo lleva siglos en pie y es de gran importancia cultural y espiritual para los lugareños. Su diseño es una auténtica obra de arte budista que se complementa armoniosamente con una vista increíble. Pero la principal atracción turística es esta gorra que se hace pasar por el cuero cabelludo de pie grande. Ya vimos cómo Komarov en su programa sobre estos lugares realizó una operación completa para extraer el pelo de este cuero cabelludo y enviarlo al laboratorio para comprobar qué tipo de criatura era. Y alerta de spoiler, el laboratorio afirmó que se trataba de una cabra montesa. Y después de ese evento, el producto se guardó en un armario más seguro, difícil de forzar. Pero cuando le pregunté con cautela a un monje local sobre la historia, simplemente me indicó que leyera el folleto oficial de historia local. También me ató una cinta amarilla, que según él traía buena suerte. Y espero que sea realmente para la buena suerte y no una elegante forma budista de evitar responder a mis preguntas. En general, Kumju, aunque de nuevo es un lugar muy conocido, a diferencia de Namche, me dejó una impresión de la auténtica vida en las montañas del Himalaya. El tiempo empieza a empeorar poco a poco, y regreso de mi pequeño paseo justo a tiempo, y empecé a apresurarme hacia Namche
porque no quería que me sorprendiera una tormenta inesperada en el Himalaya. Pero, de hecho, como me habían dicho, el tiempo en Nepal durante esta temporada es de lo más predecible posible. Si empeora, solo ocurrirá por la tarde. Claro que hay excepciones. Siguen siendo las montañas y el tiempo, pero en general, las estadísticas muestran exactamente esta situación. Hoy, muy rara vez, la nubosidad de la tarde se convierte en una precipitación grave y peligrosa. Y planeaba pasar esta tarde nublada en el albergue, pero vi algo desde arriba que me interesó un poco más. Estos chicos son locales, pero estudian en Katmandú y juegan en el equipo de baloncesto del colegio. Y para estas vacaciones vinieron a visitar a sus familiares, y yo pensaba que habían viajado bastante lejos para visitar a sus parientes. Bueno, esta es definitivamente la cancha más colorida en la que he jugado a la pelota. Y este es definitivamente el lanzamiento a mayor altitud. La conclusión que llegué esa noche fue que las megaciudades son un poco más atractivas que un pueblo de montaña, con una población de poco más de 1.500 residentes permanentes. Pero casi todos pueden encontrar algo para sí mismos en Namche. Como dije, vine aquí en grupo, pero esto no significa que todos tengan que caminar juntos de la mano, como una clase de kinder en un paseo. Cada uno va a su propio ritmo y lo principal es no perderse ninguna parada clave ni bifurcación importante en el camino. Y aquí viene el evento clave de nuestro recorrido. A la derecha hay un camino más rápido y clásico al campo base del Everest, y a la izquierda hay un camino más difícil, más largo y, con suerte, más desierto. A pesar de que este camino es realmente más largo y difícil, es más espectacular. Por ejemplo, esta es probablemente la escalera más pintoresca que he subido. Fue entonces cuando empezó algo mucho más meditativo. Un sendero vacío, donde me encontré con más yaks que otros turistas. De camino paramos en un pequeño pueblo del Himalaya con varias cabañas, una estupa y, por supuesto, varios restaurantes con vistas. Pedí algunos platos locales que me habían recomendado y que me habían rondado la cabeza desde que los oí. El lote 1 es un llamado Snickers Spike. En general, la cocina nepalí no suele ser muy dulce, y este postre para turistas surgió de la combinación de la afición de los lugareños por los pasteles fritos y los dulces, que aquí son relativamente fáciles de preparar y guardar. Parece algo que me hubiera gustado cocinar de niño. Snickers fritos en una masa que parece masa de hojaldre. La comida más insalubre posible. Probablemente sea el plato perfecto si has bebido demasiado. O si estás caminando por un sendero y necesitas reponer calorías. El sabor es justo el que esperarías, un montón de azúcar y chocolate rodeado de masa empapada en aceite. Para justificar esta perversión gastronómica, se podría decir que si las salchichas con masa están normalizadas, ¿por qué no normalizar esto?
Sí, este es el llamado Sherpeti, té salado con una altísima concentración de aceite. Y te dije, le ayuda, que este día llegaría, pero no te lo creíste. Y no es realmente una perversión gastronómica, no, sino un isotónico y energizante local. Mantequilla de yak grasosa que aporta muchas calorías y sal que retiene agua en el cuerpo. Pero me advirtieron que era mejor no beber demasiado de este líquido la primera vez, porque tu estómago podría no tolerarlo. Sinceramente me gusta incluso más que su té masala. El de leche y especias es un poco más salado, pero súper rico en mantequilla. Y probablemente no me termine esta taza, no sea que tenga algún problema digestivo en algún momento. Según el pronóstico. Empezó a hacer más frío por la tarde, pero era aún más fascinante que el pastel Snickers. En algún lugar de estas cascadas de mi fantasía y niebla, mi lente cayó sobre una roca y dejó de conectar con la cámara. Pero no estuve enfadado mucho tiempo porque me distrajeron las vistas que se abrían en la montaña. En estos pueblos, en un desvío de la ruta principal, junto con la disminución del número de personas, el nivel del ascetismo aumenta, por así decirlo. El baño interior está empezando a ser un servicio. Pero quejarse no tiene ningún sentido ni lógica cuando tienes comida, un lugar para dormir y 4 paredes con algunas de las mejores vistas que jamás hayas visto. Este día tuve muchas impresiones del Himalaya, pero sabía que ni siquiera era el ecuador de este clima. Y luego había senderos y montañas aún más fantásticos y desafiantes, algunos de los cuales incluso tendríamos que escalar. Ya se me ha estropeado algo de equipo, como siempre, pero pensé que si decido dividir este vídeo en 2 partes durante el proceso de edición, incluiré aquí un anuncio de lo que viene a continuación. Así que esperamos varias escaladas no muy grandes, pero muy memorables. 2 glaciares, uno de los cuales ya no es exactamente un glaciar. El primer contacto con el mal de altura y una persona que lleva a cabo en solitario un importante proyecto de investigación internacional. El café y la chuleta más altos de Kiev, aunque sea difícil llamarlos así. Por supuesto, el Everest y la economía que rodea el pico más alto del mundo y, por supuesto, otros paisajes increíbles del Himalaya. Así que muchísimas gracias, como las montañas del Himalaya, por ver este vídeo, por seguir apoyando el canal de diversas maneras con me gusta, comentarios e incluso alguien apoya económicamente en Patreon, patrocinios de YouTube o a través de un banco. Y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.